Bienvenidos todos a un módulo práctico del curso virtual de primeros auxilios psicológicos. En esta clase voy a plantearte algunos ejemplos donde cómo se pueden utilizar los primeros auxilios psicológicos y en qué circunstancias. Es importante definir qué se entiende por una crisis. Desde los modelos de la crisis se puede entender como aquellas situaciones que desestabilizan a la persona. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque en algún momento puede volverse subjetivo para la persona. Un ejemplo que te puedo dar. En algunas circunstancias, perder un empleo puede ser una circunstancia que puede llevar a las personas a que entren en crisis y sus áreas de ajuste se desestabilicen. También la pérdida de una mascota. Para algunas personas, las mascotas hacen parte de su familia. Por ende, muchos de sus estilos de vida pueden girar y transcurrir alrededor de ellos. Otra de estas situaciones que podrían ser es la pérdida de un familiar o la pérdida de una pareja. Para algunas personas, tanto la pérdida como un familiar como la pérdida de una pareja pueden ser bastante extremas, al punto que se estabilicen y entren totalmente en una crisis. Para explicar lo anterior voy a darte un ejemplo en esta situación de los 5 componentes de los primeros auxilios aplicados. Imaginemos el siguiente contexto. Una persona o un niño que ha perdido toda su familia en un derrumbe, que por un desastre natural ha perdido lo que es su hogar, su casa, su familia, hasta su mascota, y en este momento queda solo en el mundo. Vamos a llamar a esta persona Pepe. Pepe tiene 6 años y un nivel de escolaridad de 8 años. Desde los primeros auxilios se plantean 5 pasos. Primero, la realización del contacto psicológico. Lo segundo, examinar las dimensiones del problema. Lo tercero, analizar las posibles soluciones. Cuarto, asistir en la ejecución de una acción concreta. Y quinto, darle seguimiento o remisión a los que son las instancias de segunda orden o terapias de segunda orden en estos casos. En el primer caso de Pepe, podemos realizar un contacto físico si la situación nos lo permite. Recuerda que en este primer paso lo importante es garantizar y ofrecer supervivencia a la persona, dando cobertura a las necesidades básicas como pueden ser techo, alimentación y abrigo. En estas situaciones como la que te he planteado de Pepe, Pepe puede vivir en un contexto donde ha perdido todo, hasta su ropa y no sabe qué colocarse. Pepe puede estar en la fase de shock, por lo tanto, puede que al llegar a un acercamiento físico, Pepe nos tienda a rechazar o tienda a huir. Por lo tanto, debemos ser empáticos, colocarnos en el lugar del otro y entender dichas situaciones. Es importante que tengas en cuenta que dentro de una fase de shock, la persona puede estar en depresión, en tristeza, en ira o en mismos componentes de la ansiedad, bajo lo que hemos hablado en las primeras semanas del curso virtual. Las investigaciones de Crow plantean que también la negación puede ser una de las etapas donde se encuentra el niño, ya que debido que él no ha tenido en cuenta que hace unas horas contaba con su familia y ahora no. Dentro del segundo componente que podemos llegar a realizar es examinar las dimensiones del problema. Vamos a analizar el contexto de Pepe. Pepe perdió su familia y no tiene lo que es una ropa abrigada o seca. Pepe ya no cuenta con un apoyo familiar y Pepe no cuenta con un hogar donde dormir. Debemos analizar, como te venía comentando, las dimensiones o las primeras necesidades a cubrir. En esta instancia, y usualmente ocurre en desastres naturales, afortunadamente aparecen instancias como pueden ser socorristas, algunas entidades como puede ser la Cruz Roja o lo que es Brigada Civil en algunos países. En ese orden de ideas debemos ubicar a Pepe en un lugar que no corra riesgo ni su vida, es decir, retirarlo de la situación del desastre. Para ello, también tenemos que tener en cuenta 3 componentes a dar respuesta a este módulo, que son inmediatamente, el presente y el futuro inmediato. Inmediato sería la situación de buscar un albergue. En relación al presente, sería buscar un contacto de comunicación con parte de la persona para que él pueda cubrir a Pepe de sus necesidades. Futuro inmediato es buscarle una determinada situación que el hogar pueda darle una cobertura total. Esto significa que el tío, la abuela, los familiares o en algunos casos los vecinos asuman la responsabilidad de Pepe, lo cual es una de las partes más difíciles que tenemos que llegar a trabajar dentro de los primeros auxilios psicológicos. Dentro de su tercer componente vamos a analizar las posibles soluciones, es decir, Pepe perdió su familia y ¿qué vamos a hacer con Pepe? Pepe decide que siente un contacto o tiene un familiar fuera de la zona del desastre.
¿Acaso Pepe contará con otras familias que puedan responder por él? ¿Habrá alguna manera inmediata para cubrir necesidades de abrigo, techo y comida a Pepe? Aquí es donde podemos empezar a remitir a nuestros pacientes o usuarios, o en algunos contextos llamados clientes, para la aplicación de los primeros auxilios psicológicos. En nuestro cuarto paso, vamos a darle la solución concreta a la persona. Muchas veces, como tenía comentando, puede que Pepe esté desbordado o en fase de crisis debido a toda la situación que se está manejando. Por lo tanto, deberemos llevar a Pepe a las instancias o a las entidades que puedan ofrecer dicho apoyo, sea en este caso la Brigada, Cruz Roja o un familiar que pueda cubrir a Pepe. Al cubrir estas necesidades, damos una solución y estamos nos acercando a un proceso de que la persona de alguna otra manera pueda ya sentirse con mayor tranquilidad y salir de esa zona de crisis. En el último paso, que hace referencia al darle seguimiento, después de la aplicación de los primeros auxilios psicológicos, de la obtención de la información y comprender y entender la fase de crisis que están pasando las personas, lo que podemos llegar a realizar es verificar el proceso. Esto se haría si la persona sigue en crisis, es necesario remitirlo a un profesional de la salud, sea un psicólogo o un psiquiatra, para hacer una intervención mental. Si vemos que la persona de alguna otra manera se encuentra en una fase de estabilidad, es importante monitorearlo. No lo olvides que en algunas situaciones las personas encapsulan dicha situación y pueden más adelante salir a flote dichas emociones. En caso de que no sean estas situaciones, podemos abordar de que las personas han desarrollado lo que se conoce también como la resiliencia, la capacidad de afrontar y aprender diferentes situaciones de un problema. Luego de aplicados los 5 componentes de los primeros auxilios, podemos, como tenía comentando anteriormente, aplicar una intervención de instancia de segundo orden. Esto ocurre o se debe manejar después de que la crisis ha estabilizado, de que se ha protegido de la vida de la persona y que debemos empezar a reconstruir diferentes comportamientos, conductas, pensamientos y cogniciones que puedan estar relacionados frente a la situación. Retomemos nuevamente el ejemplo de Pepe. Pepe se ha quedado sin su familia, sin su hogar, sin su mascota y se ha quedado en un lugar donde se siente vulnerable, lo cual es muy común también en esta etapa debido a que Pepe también es un niño. En ese orden de ideas debemos empezar a hacer intervención, evaluación de posibles diagnósticos que pudo desarrollar Pepe, como pudo ser un estrés postraumático, como puede ser un ataque de ansiedad, como puede ser en algunos casos manías o fobias o pensamientos distorsionados frente a la situación. Es importante llegar a realizar una intervención en estos procesos debido a que en algunas circunstancias todo esto se puede llegar a convertir en una alteración mental que pueda afectar completamente las áreas de ajuste. Teniendo en cuenta que Pepe es un niño, esto puede llegar a afectar todo lo que es su adolescencia y principios de su adultez. Hemos llegado al final de nuestro pequeño video práctico referente a los primeros auxilios psicológicos. Recuerda, si te gustó, danos un clic arriba y del mismo modo vamos a tener diferentes recursos virtuales publicados dentro de nuestro curso virtual de primeros auxilios psicológicos. Del mismo modo, te invito a ver los próximos videos que sacaremos de diferentes situaciones donde los primeros auxilios psicológicos serán una gran herramienta para pertenecer o ser líder dentro de un proceso de área mental en una empresa, comunidad o con pacientes. Nos veremos en una próxima. Hasta pronto.